Evangelio del 22 de noviembre 2012, Lucas 19, 41-44. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes, y te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. Jesús va de camino a Jerusalén, y finalmente ya cerca la ve Jerusalén, el lugar del templo, y llora precisamente por Jerusalén. Este pasaje puede significarnos, puede representarnos, quizá nos puede poner en algunas dudas de por qué el Señor llora por Jerusalén. Lo primero, el contexto. Jesús es un verdadero profeta y tiene lo que nosotros conocemos como el Dabar Yahvé, es decir, la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Por eso cuando Él pronuncia estas cosas, se cumplen. Primero en el año 70 de nuestra era y después en el año 120, pero particularmente en el año 120 sucede esto que dice el Señor. Unos 90 años después de que el Señor ha pronunciado esto, se cumple precisamente esta profecía. Los romanos arrasan Jerusalén, la destruyen totalmente y no dejan piedra sobre piedra, con grandes muertes para los habitantes judíos de la ciudad. Pero ¿qué significa Jerusalén? No solamente la ciudad, ciertamente no es la ciudad por la que llora el Señor, no por la ciudad, no por los edificios, sino por lo que significa. Jerusalén es el centro de la tierra prometida, es el lugar más alto en donde Dios ha querido que le construyera Salomón, precisamente el hijo de David, le construyera el templo de la gloria del Señor. Ahí se construyó en medio de Jerusalén como un ícono para todo el pueblo judío, para todo el pueblo de Dios, en medio de la tierra prometida, el templo donde habitaba la gloria del Señor. Y ese templo no es propiamente tampoco a lo que me quiero referir, sino quisiera hacer la comparación contigo y conmigo y con todos aquellos que nos hemos acercado a Dios, que después de camino, después de años de esfuerzo, después de recorrer precisamente la salida de Egipto, es decir, después de nuestro bautismo, de nuestras múltiples reconciliaciones, confesiones, tenemos en nuestra alma, en nuestro corazón, el templo del Señor. Y sin embargo, el Señor llora por aquellos de nosotros que, siendo soberbios, nos alejamos del Señor. Esa es su tristeza, esa es la tristeza de Jesús. Ver a sus hijos, al pueblo elegido, a los judíos que lo rechazan. Por eso dice: no has conocido el tiempo de tu visita. Más aún, el que llora es Jesús, que no me canso de repetir. En hebreo se dice Yeshua, y este Yeshua, su nombre quiere decir salvación de Dios. El Señor nos manda al Verbo encarnado para salvarnos. Pero si nosotros lo rechazamos, si nosotros rechazamos la salvación del Señor, pues ¿qué nos queda sino precisamente perecer, condenados, no por falta de amor de parte de Dios, sino precisamente por necedad y soberbia nuestra? Reflexionando, me pongo a pensar lo que dice San Juan: Deus caritas est, Dios es amor. Y es cierto, el amor, precisamente, una de sus notas principales es la libertad. No se puede amar a la fuerza, ni se puede forzar a otros que no amen a uno. Por eso, precisamente, dentro de nuestras potencias,
Dentro de nuestras capacidades Dios nos ha dado la libertad. Y ese hacernos libres nos capacita, junto con la inteligencia y la voluntad, nos capacita para poder amar, para poder encontrarnos con el amor, amándole. Y solamente en la apertura del amor nos encontramos con Dios. Por eso el que cierra su corazón, el que se vuelve soberbio, el que piensa que ya está salvo, que haga lo que haga, no perecerá, precisamente como los judíos y los fariseos. Se condena porque rechaza la salvación del Señor. Dice el mismo San Juan, evangelista, si decimos que no tenemos mentira, mentimos y hacemos mentiroso a Dios. Luego dice que confesemos nuestros pecados, porque nuestro Señor es veraz y es fiel. El propio Jesús, nuestra salvación, es quien está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros cuando buscamos el rostro del Padre, arrepentidos de nuestros pecados. Y creo yo que si hacemos verdaderamente un ejercicio, una evaluación de nuestra vida, un examen de conciencia, veremos cómo diariamente cometemos pecados al menos veniales, todos los días. No hay un solo día que podamos llegar, a menos que estemos inconscientes, al final del día, con un récord limpio. Hemos cometido pecados de omisión, pecados de pensamiento, de palabra, de obra, aún veniales. Y a veces llegamos a cometer los mortales. Pero no desfallecer, porque Dios nos ama y nos ha mandado la salvación. Estemos muy atentos, queridos hermanos, que no nos vaya a suceder lo que a Jerusalén. Que no vayamos a pensar que estamos ya logrados y salvados, porque el camino a la casa del Padre es estrecho y es difícil, y solo con la fuerza y la gracia de Dios podemos recorrerlo. Hoy tenemos este llamado al arrepentimiento, a abrir nuestro corazón de par en par al Señor, a saber que vivimos en el tiempo, en el kairos, en el tiempo propicio, el tiempo de nuestra salvación. Que Dios nos conceda, queridos hermanos, un corazón nuevo, como lo pide el rey David en el Salmo 50. Ten misericordia de mí, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Que nos lo dé el Señor por su infinita misericordia y bondad, por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y que nos dé también la luz para que nosotros seamos lo suficientemente humildes e inteligentes para poder abrirnos a la gracia de Dios. Dios les bendiga, hermanos.